Vamos a realizar otro ejercicio de estructura pasiva de dos terminales. En este caso el enunciado dice: de la siguiente red eléctrica, determinar el valor de la impedancia total. Primero hay que ubicar qué unidades nos están dando en los elementos que forman el circuito y nos abocamos primero al resistor, que en este caso es una conductancia porque tiene Siemens como unidades. Tiene Siemens, Siemens y Siemens. Y después nos enfocamos en las bobinas, que en este caso las bobinas están dadas como unidades Henrys a la menos 1. Todas las bobinas tienen Henrys a la menos 1. ¿Qué sucede en este caso? En este caso ya no vamos a tener que calcular las invertancias. Ya nos están dando las invertancias, pero nos están condicionando un trabajo con el cual hay que cumplir, ya que si no nos estaría comprobando o no se estaría cumpliendo que las invertancias mutuas es negativa, negativa, positiva, positiva y positiva. Entonces, esos valores de las invertancias mutuas se deben de conservar, claro, respetando lo que se vio con anterioridad. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué hay que considerar en este caso para este ejercicio? Primero, que si usted recuerda en el primer ejercicio con admitancias, en el cual nos dieron las bobinas como inductancias y se hizo todo el proceso para calcular las invertancias, en realidad el sentido que deben de tener mis elementos es el de la inductancia, pero recordando que si yo tengo una invertancia mutua negativa, la inductancia mutua de la cual se obtuvo ese resultado es porque era positiva. Si yo tengo una invertancia mutua positiva, quiere decir que se obtuvo de una inductancia mutua negativa. Entonces tenemos que hacer referencia a los signos de las inductancias, no de las invertancias. Ya se vio con el ejercicio anterior que las invertancias son consecuencia de las inductancias y dependen de los sentidos que se hayan asignado a las inductancias. Entonces tenemos que respetar estos valores. ¿Qué significa? Que si yo tengo una invertancia mutua negativa, voy a dar sentidos para que quede positiva, porque es de una inductancia. Si tengo una invertancia mutua positiva, voy a dar sentidos para que quede negativa. Y en este caso tenemos una negativa que es la 1, 2. Ahorita vamos a ver de acuerdo a los sentidos, que por ahí habría que empezar a asignar sentidos. Entonces, a este elemento le vamos a llamar 1, por eso es la inductancia mutua 1, 2. Este es mi elemento 1. Este sería mi elemento 2. Si estoy diciendo que la invertancia mutua es negativa, que es menos 40 Henrys a la menos 1, debo de dar sentidos para que me quede como si fuera una inductancia positiva. Al dar sentido hacia abajo, recuerden que los sentidos lo hago en referencia a donde podrían quedar mis nodos, y aquí ubico que aquí sería un nodo, aquí sería otro nodo, y aquí sería otro nodo, y aquí puedo poner mi base porque es a donde todos llegan. Por eso estoy dando el primer sentido hacia abajo en el elemento que yo consideré como 1. Ya los que queden entre nodos no nos interesa porque se ajustan, pero los que quedan del nodo independiente al base, vamos a dar el sentido siempre del nodo independiente hacia el base. Y en este caso, bueno, si esta es la de menos 40i, la 2 tendría que ser esta. Y si mi corriente que yo asigné para el elemento que llamé 1 está entrando por la marca, recuerden que decir que entra por la marca es porque al asignar la corriente, mi corriente empieza aquí a correr y primero toca la marca de polaridad y después llega a la bobina. Por eso decimos que entra por la marca de polaridad. Entonces, como tiene que entrar, mi elemento 2 lo asigno con esta dirección para que la corriente que yo estoy asignando también entre por la marca. Si yo la sigo, primero llega a la marca de polaridad y después a la bobina. Entonces ese es positivo porque este es el signo que se debe de respetar. Cuando es mayor que 0, positivo. Bueno, seguimos con el 1, 3, que es el de 30 Henrys, que es este que está aquí. Entonces sería la bobina de 80 Henrys a la menos 1. Y estamos diciendo que, o estamos viendo en el circuito que la invertancia mutua que nos dieron es positiva. Quiere decir que debo de asignar sentidos para que me quede una inductancia negativa. Si aquí estoy diciendo que entra por la marca, entonces tendría que salir por la marca de polaridad. Y eso implica que el sentido que debe de tener mi elemento 3 es este. ¿Por qué? Bueno, porque si yo sigo mi sentido de la corriente que asigné, en este caso primero llega a la bobina, continúa su trayectoria y después
toca a la marca de polaridad, es decir, va a salir por esa marca de polaridad. Por eso decimos que es o que sale por la marca de polaridad. Y recuerden que un elemento es negativo cuando al asignar sentidos a las corrientes por una marca de polaridad de las bobinas que tengo acopladas, entra y por la otra sale. Sin importar cuál sea. Pudo haber entrado por la de 80 y salido por la de 100. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Después estamos diciendo que la invertancia 2,3 es donde está la de 60 y si ubicamos, pues es esta. Yo ya no puedo mover los sentidos que se dieron. Si no se cumpliera el hecho de que la invertancia mutua 2,3 es positiva y debe de quedar negativa, entonces el ejercicio está mal diseñado o el que lo hizo, si fuera el caso que nos está presentando, se equivocó al momento de calcular las invertancias o considerar las marcas de polaridad. Yo ya no puedo mover los sentidos que asigne, nada más tengo que verificar. Es decir, mi invertancia mutua es positiva, los sentidos que ya están asignados debe de producir o debe de darme que la inductancia mutua es negativa en el 2,3. La corriente de la bobina 2 está entrando por la marca y la corriente de la bobina 3 está saliendo por la marca. Es negativa, esto ya está. No hay problema con esos acoplamientos, están correctos. Después tenemos que la invertancia 2,4, que es la de menos 20, que es esta que está aquí. Entonces, este va a ser mi elemento 4. Es negativa, eso implica que la inductancia mutua debió de haber sido positiva y es el signo que vamos a respetar. Si a la 2 le dimos sentido de tal manera que entrara por la marca, pues a la que vamos a llamar 4 debe de entrar también por la marca y entonces la dirección que lleva mi corriente del elemento es esta y este sería mi elemento 4. ¿Por qué? Porque está entrando por la marca y en el 2 está entrando por la marca, como por las dos marcas de polaridad, es decir, en la bobina 2 y en la bobina 4 entra la corriente, se considera positiva, que es lo que está aquí. Nos faltaría el 3,4. Yo ya no puedo cambiar el sentido de mi elemento 3, que ya lo asigné, ni de mi elemento 4. Si no se cumpliera, repito, es porque el ejercicio o al transcribirlo estuvo mal, o una marca de polaridad se escribió mal, o el cálculo que se realizó también es incorrecto. En este caso, me dice el ejercicio que la invertancia 3,4 es positiva, porque es 50 henries, quiere decir que me debe de quedar negativa. Y analizo, la corriente del elemento 4 está entrando por la marca de polaridad y la corriente del elemento 3 está saliendo por la marca de polaridad. Es negativa. Se está cumpliendo lo que es la referencia o de lo cual partimos. Como ya asignamos sentido, nos quedarían dos elementos. ¿Por qué dos elementos? Recuerden que cuando agrupamos en cajones de admitancias o de impedancias, no importa, cada cajón puede tener tres elementos. Si hablo de impedancias, debe de ser una resistencia, un capacitor y una bobina. Claro, los vamos a transformar como impedancias. Si se habla de admitancias, debe de ser una conductancia, un capacitor y una bobina. Entonces, si se ve el circuito, para el elemento 1 puedo considerar a la conductancia, al capacitor y a la bobina. Para el elemento 2 tengo dos opciones, que en este caso yo las voy a considerar para el elemento 2 a 3. ¿Por qué? Porque como mis elementos están en paralelo, no porque este capacitor esté acá arriba no lo puedo considerar para el elemento 2. Lo puedo considerar para el elemento 2. Simplemente lo cambio de posición, en la posición de que esté hasta acá arriba, lo puedo poner acá abajo mientras se encuentre en paralelo. Entonces, para el elemento 2 voy a considerar la bobina, la conductancia y el capacitor. Para el elemento 3 no puedo hacer nada porque solo tiene un elemento que es la bobina. Mi elemento 4, por lo que acabo de mencionar, va a quedar únicamente también una bobina. Y entonces me queda la conductancia de 8 Siemens y estos dos elementos que todavía no se han designado. Habría que decidir qué dirección de corrientes se les va a dar y cuál es el elemento 5 y cuál es el elemento 6. Entonces, asignando, podemos decir que este es mi elemento 5, el cual va a estar considerando a dos elementos, que sería una conductancia y un capacitor. Y este que está aquí, le damos el sentido hacia abajo y es mi elemento 6. Entonces ya tengo todos los cajones de admitancias que voy a usar para trabajar. Como ya consideré
el criterio para la asignación de los sentidos de corriente, este criterio es solo para las bobinas acopladas. Los elementos, si no hubiera ningún acoplamiento, pudimos haber dado los sentidos arbitrarios y el resultado estaría correcto. En este caso no, porque tengo una condición que se debe de cumplir. Cada vez que tengo una invertancia mutua negativa, debo de asignar sentidos para que me quede positivo. Y cada vez que tengo una invertancia mutua positiva, debo de asignar sentidos para que me quede negativo. Eso solamente si hay acoplamientos. Entonces, como ya cumplimos con esas condiciones, tendríamos que continuar con el ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Ya escribí los cajones de calcular, cada uno de los cajones de admitancias que ya se definieron en función de los números que se les dio a cada elemento, considerando que un cajón de admitancias puede tener como máximo 3 elementos. En este caso, por ser admitancias, debe de ser una conductancia, una bobina y un capacitor. Como máximo. Podría ser solo una conductancia, podría ser solo una bobina, podría ser solo un capacitor. O tener una combinación de dos elementos, conductancia y bobina, conductancia y capacitor, o capacitor y bobina. No importa, siempre y cuando ya estemos considerando los elementos correctamente y ahora hay que calcular las conductancias. Nos están dando la frecuencia de trabajo del circuito, que es igual a 10 radianes sobre segundo.